Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en CENTEX, Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estamos bien contentos de tener la sala llenita, una temática que ha generado harto interés. Memorias Sintéticas es un proyecto que tiene como por fin, de alguna manera, reconstruir la memoria cultural, social, emocional, tanto de la ciudad como de las personas que habitan esta ciudad de Valparaíso, a partir de la inteligencia artificial. Que a nosotros, cuando nos llegó la propuesta de parte de Cris, que está por ahí, fue súper interesante porque nosotros veníamos trabajando hace un par de años en la creación de una mesa de ciencia y cultura para tratar de generar un puente entre estos dos ámbitos que muchas veces son de alguna manera relegados por la política pública, y nos parecía que era bonito hacer fuerza desde esos dos lugares para posicionar algunas temáticas, y además que desde CENTEX veníamos hace un tiempo realizando varias actividades que tenían que ver con ciencia y cultura. Con las chicas, con Paula y Cristina, se han hecho algunas entrevistas ya y la reacción o el resultado es bien increíble, porque se trata de una entrevista de aproximadamente una hora a una persona a la que se le pide levantar un recuerdo que quiere de alguna manera fijar en una suerte de registro gráfico, o que no tiene registro gráfico esa memoria. Hay muchas cosas que uno ha vivido, y los que son más viejos, antes no existía esto de que tienes una cámara en la mano para registrar el momento, digamos, ¿no? Entonces hay muchos recuerdos que se van desvaneciendo, y que a partir de esta entrevista y luego pronteando una inteligencia artificial permite que al final del proceso, al final de esta entrevista, se genere una imagen que ojalá dé cuenta de ese recuerdo. Esto también se va a generar una exposición que se va a inaugurar el 9 de octubre aquí mismo en el Hall Central, que va a dar cuenta de parte de esas 300 entrevistas, de esas 300 fotografías finales, y también del proceso de trabajo para llegar hasta allí. Así es que hoy día estamos partiendo este proyecto, partiendo este proceso, junto a Fundación 100 y Efecto Bisagra, con CENTEX, un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, que también es súper interesante eso, porque efectivamente se hace carne la posibilidad de unir ambos, valga la redundancia, ámbitos entre ciencia y cultura. Pero antes de seguir, les vamos a mostrar un cortometraje cortito que da cuenta un poco del proceso. Esto se empezó a hacer en Barcelona hace algunos años atrás para activar la memoria de personas que tenían o que tienen Alzheimer. Ese fue como el primer uso, digamos, de esta metodología de entrevistas e inteligencia artificial. Y nosotros en Valparaíso, como siempre somos la vanguardia, la queremos utilizar para reconstruir un poco la memoria social y cultural de esta ciudad. Así que les voy a dejar este cortometraje y luego seguimos con las presentaciones de Sergio y Catalina. I don't know why it came into my mind, but obviously when I was a little boy, I used to be able to remember the steps for dancing. And there was a sort of garden party or something, and I remember a great green meadow, and I was there dancing. Well, I never was very elegant in my movements, but I think I just remembered what to do. Synthetic memory is the reconstruction of a personal story, of a memory, into an image or a video using generative AI. And this project works in the intersection between arts, technology, and community, with the aim to help people dignify and recover parts of the past that have been lost. You're sort of going into detail I haven't thought about for decades. I can't recapture the image, I'm sorry. Let me just think about it for a little while. Sure. It's gone. We are somehow entangled with our memories. And when we start to lose grasp of these memories, we start to lose a bit of ourselves. There is a small part of ourselves that is lost.
A synthetic memory always starts as a conversation. It can start asking questions such as, what is your earliest memory? Or what was your favorite hobby? Do you have a memory of when you went skiing? Yes, I have, but I've sort of lost most of it. I remember beginning very badly, and I didn't have any lessons, and I used to lean back. And from there, you start to jump through the conversation until you find a moment, a story, something that can be illustrated through an image. And that moment, the prompter starts to prompt it. It starts to create a definition, a description of the image. Later on, you show the image to the interviewee, and then there is like this memory exposition. What about this one? Needs to be out of focus. Yeah. That's meant to be me, is it? I'd have worn a helmet. Today in the workshop with Eduard, it was really interesting to explore how someone that is going through this journey through dementia could clearly say, no, that was not exactly how I remember it. There were moments that he could actually click with something, and then he will say, but I was wearing this helmet. What is more relevant is that this could be a really interesting tool within a space of therapy, which is called reminiscence therapy. So reminiscence therapy is a technique that's been used for many, many years with older adults with dementia and other cognitive impairments. And basically what it does is it encourages these individuals to tell their stories to people. And what the research has found is by telling their stories, they actually have quite positive impacts on their cognition and their memory, and also on things such as their mood and their emotions. Well, we went to Gibraltar, and on the first night I remember there was a Spanish group, and I remember the song they sang. I went da 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 da. We started synthetic memories because we saw that there was this false dichotomy between this idea of artificial intelligence being like this dystopian technology that will kill us all, and on the other side, this very naive perspective that AI was a solution for everything. We tried to find a way to actually bring value and help people and create something that could make a positive impact, as well as creating and engaging with the technology in a very critical way. In this case, we were using artificial intelligence from Google. We were exploring how from text we could generate both video and images. So as Google Arts and Culture, we've been looking at how art and creativity can help enhance health and well-being in a few different ways. And through that research, we came across synthetic memories and domestic data streamers. We have some of the pictures from your hitchhiking trip around Spain. I seem to be rather too elegantly dressed there. What about this one, Edward? Yes, probably more like that. With a rucksack, yes. Ah, yes. I see great benefit and potential for the synthetic memory tool in reminiscence therapy. We're asking them to recall memories from 50, 60, even 70 years ago. This tool can allow us to generate that imagery that can help to have more beneficial conversations and discussions. And we want to expand the ongoing research and collaboration that we are doing with museums and cultural institutions, transforming these museums into spaces of memory reconstruction. Okay, so this is the first one. These visual memories can shape our sense of belonging, our sense of self, how we connect with other people, what is our past, and how we can show it in a way that is not only in our heads, but also in images. Y queremos un poco abrir la reflexión respecto de estas temáticas. Así es que vamos a partir con... Voy a leer aquí el currículum de Sergio Mora. Me mandaron 32 páginas, lo resumí en 2 párrafos. No, está muy bien hecha la tarea. El brief está súper bueno porque no es una cosa tan larga. Sergio Mora,
de Fundación 100, nos va a hablar de El cerebro que recuerda. Presidente de la Fundación 100, organización sin fines de lucro que trabaja en el ámbito de la ciencia, creatividad, cultura y ciudad. Es químico farmacéutico de la Universidad de Chile con estudios de posgrado en neurofarmacología y psicofarmacología. Diplomado en Educación en Ciencias de la Salud de la Universidad de Chile y egresado del programa de Magíster en Pedagogía Universitaria de la UFT. Ha dictado numerosos cursos de capacitación en neurociencia educativa para docentes de todos los niveles y es creador y director de las Jornadas Internacionales de Aprendizaje, Educación y Neurociencias entre 2008 y 2020. Le damos la bienvenida a Sergio, luego voy a leer lo de Catalina, ¿sí? Cuando le toque a ella. Así que, Sergio, te doy la palabra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Me asusté porque mi carrera académica tiene más de 50 años, entonces que no vamos a terminar nunca. Una cosa que me gustaría agregar al currículum que se leyó, el hecho que mi carrera académica yo la inicié aquí en Valparaíso, en la antigua Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Valparaíso. Durante 5 años ahí, cuando empezó mi carrera académica, me dediqué a la docencia e inicié los primeros pasos en la investigación, hasta que después me orienté hacia la farmacología del sistema nervioso, del cerebro, y todo lo que tiene que ver con aprendizaje, memoria, y también enfermedades de la memoria y la adicción a droga, o sea, como tema de investigación y de docencia, no es que me haya dedicado a la droga, ni siquiera en forma experimental. Bueno, solamente para decirle que yo también tengo mis memorias del puerto, y justamente en la época de los años 60, cuando la zona del puerto bullía en cuanto a actividad nocturna. Ya tenía 22, 23 años, así que tengo muchas memorias que no voy a compartir ahora porque no es el momento. Bien, de lo que yo les voy a hablar, bueno, ante que todo, en nombre de la Fundación 100, Cultura y Ciudad, quiero agradecerle vuestra presencia en esta oportunidad y ojalá salgan satisfechos. Yo les voy a hablar de neurociencia, pero no se asusten, no voy a entrar a mencionar muchos nombres raros, sino que lo que pretendo es aclarar algunos conceptos y también algunos mitos que se tienen con respecto a la memoria. Porque mucha gente piensa, bueno, la memoria es recordar cosas del pasado, pero no es solamente eso. Eso es una parte nomás, y ni siquiera la más importante. Y también que hablan de la memoria como si hubiera una sola memoria, pero hay varios tipos de memoria, que todo eso lo vamos a ver. La idea es conversar acerca de cómo se forma la memoria en el cerebro, cómo se construye, y también cómo se recupera, cómo se recuerda o cómo se reconstruye, para hablar en términos relacionados con el proyecto. Entonces se construye memoria y también se reconstruye memoria en forma natural en nuestro cerebro. Entonces, yo tengo de formación profesional, soy profesor y todas mis conferencias o charlas son como clase. Así que ustedes son mis alumnos. De repente, si tienen alguna pregunta que hacer durante la exposición, pueden hacerlo, pero de todas maneras, como el tiempo es limitado también, guárdense por ahí las preguntas que quieran hacer, alguna cosa que no se entendió, y con mucho gusto yo se las aclararé. Bueno, el título que se mencionó acá decía el cerebro que recuerda, pero yo también pensé, pero es que el cerebro no solamente recuerda, también olvida. Entonces, por eso le agregué el cerebro que recuerda y olvida. Bueno, ahí está mi presentación. Y vamos en materia. Este es un tema que es muy recurrente en la sociedad. Todo el mundo anda preocupado por la memoria. No solamente la gente que ya pasó cierta edad, sino que también los estudiantes. ¿Cómo hacerlo para aprender y guardar en la memoria lo más rápidamente posible las cosas? O sea, todo el mundo está preocupado de eso. Y cuando empiezan a haber fallas en la memoria, nos empezamos a preocupar. Pero es muy frecuente. Yo creo que a la mayoría de ustedes les ha pasado y dice, bueno, ¿dónde dejé el celular? Y lo buscan, o ¿dónde dejé las llaves? Cosas por el estilo. Pero esas son cosas normales, son olvidos que son olvidos benignos. Los vamos a mencionar en esta charla. Pero siempre en los medios de comunicación está presente el tema de la memoria. Revistas como National Geographic, otras revistas de divulgación científica dedican números completos a hablar acerca del tema. Este es un número antiguo ya, pero que se refiere a la memoria, de por qué olvidamos y por qué recordamos. Entonces, hay un autor que es James Soule, que es un neurocientífico,
Y él en uno de sus libros dice lo siguiente: de todas las cosas fascinantes acerca del cerebro, la memoria está en el tope de la lista. En realidad este es un tema muy atractivo y que siempre se está modificando y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Dice James Soule, las experiencias son memorables cuando provocan emociones. Ese es el concepto que también hay que tener presente. Nosotros recordamos aquellas cosas que tienen un contenido emocional, aquellas experiencias que tienen contenido, que tienen un valor emocional. Y aquellas cosas que no la tienen simplemente pasan al olvido, se desechan. Y además cuando son repetidas. O sea, la repetición es una forma de almacenar en la memoria una información. O sea, emoción y repetición serían la receta más recomendable para guardar las cosas en la memoria, asociarlas con emociones. Y bueno, y de hecho cuando hay claves que hacen que uno recuerde o traiga a la memoria algún evento, por ejemplo, la música. Ustedes saben, ¿por qué a mí me da... Soy bien llorona, lo reconozco, pero de repente cuando escucho una canción y empiezo a llorar, ¿y por qué estoy llorando? En forma involuntaria, porque mi cerebro está rememorando, reconstruyendo cosas del pasado. Bien, eso es pero antes quiero leerle un párrafo que escribió un director de cine que a lo mejor ninguno de ustedes lo ha visto jamás. Los mayores probablemente lo han escuchado nombrar, que es Luis Buñuel. Luis Buñuel fue un director de cine que falleció el año 1983 y era del estilo surrealista de sus películas, bien complicada. Pero él escribió un documento que fue una especie de testamento, en el cual lo principal que se rescata, que decía que una vida sin memoria no sería vida. Hagan un ejercicio. ¿Qué pasaría si por cualquier motivo perdieran la memoria? ¡Pum! Se borró la memoria. ¿Qué significa eso? Piensen, para mí es lo mismo que morirse, porque desapareció la persona que vivía, la mente que estaba en ese cerebro, y renació otra, pero en blanco, que no sabía quién era, ni cómo se llamaba, ni nada. Porque la memoria es nuestra historia, es nuestra vida y es nuestra identidad. Sin memoria, la vida no sería vida, decía Luis Buñuel. Pero es interesante leer el párrafo, o sea, el texto completo, porque incluso bastaría con eso para esta charla. Decía, en Mi último suspiro se llama el documento, decía, hay que haber comenzado a perder la memoria, aunque sea solo a retazos, para darse cuenta que la memoria es lo que constituye toda nuestra vida. Justamente cuando uno llega a cierta edad, yo ya pasé la tercera edad, yo estoy en la cuarta edad, y uno dice, pucha, se me olvidó esto, se me olvidó esta otra, ¿cómo que se llama este tipo? Entonces uno empieza a preocuparse. Pero dice, una vida sin memoria no sería vida, que es el título que mostré anteriormente. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin memoria no somos nada. La memoria, indispensable y portentosa, es también frágil y vulnerable. Es una característica de la memoria, que fácilmente se pueden olvidar las cosas que tenemos almacenadas. No está amenazada por el olvido, que es su viejo enemigo, sino también por falsos recuerdos que van invadiéndola día tras día. Esa es otra cosa de la cual vamos a hablar, por lo menos 2 o 3 oportunidades más, de los falsos recuerdos. Muchas veces uno almacena cosas que realmente no sucedieron. Son memorias falsas, pero que son propias de uno. La memoria es invadida continuamente por la imaginación y el ensueño. Y puesto que existe la tentación de creer en la realidad de lo imaginario, acabamos por hacer una verdad a nuestra mentira. Cada vez que nosotros hacemos una reconstrucción de una memoria, recordamos algo, la traemos de nuevo a nuestra conciencia y ahí la empezamos a adornar. La rellenamos los huecos, la mejoramos, la actualizamos. Entonces al final resulta ser otra cosa, pero es nuestra historia. Entonces, y termina diciendo Buñuel, lo cual por otra parte no tiene importancia relativa, ya que tan vital y personal es la una como la otra. Es decir, las memorias que son fantasiosas o las memorias reales forman parte de mi historia, de mi vida, y son importantes las dos. Así que no se preocupen si tienen guardadas por ahí unas memorias que son falsas, porque son sus memorias. Bien, pero vamos ahora,
Este es otro tema. ¿Qué es la memoria? Ese es un libro que nos ando trayendo, salió en la colección del Mercurio, esto de Neurociencia y Psicología. Y el título es bien sugerente, porque dice, somos nuestra memoria. O sea, porque nuestra identidad está en nuestra memoria. O sea, nuestra vida tiene que ver con nuestra memoria. Por eso las personas pueden definirse como memorias, somos memorias. Y partiendo de una memoria que es individual, de lo que yo voy a hablar de cómo se forma la memoria individual, pero cuando se juntan muchas memorias individuales, mientras más mejor, conseguimos una memoria colectiva, ¿ah? Que es lo que nosotros pretendemos con el proyecto. Es decir, porque la memoria de una persona no sirve porque tiene muchos sesgos y probablemente va a estar equivocada, pero si se juntan 100, 200, 300, vamos a llegar a una memoria que se acerca mucho a lo que fue la verdad o la realidad. Ok, pero ¿qué es la memoria? Bueno, la principal definición es la capacidad del cerebro de construir, almacenar y recuperar información y experiencias del pasado. Pero no es solamente eso. Otra de las características de la memoria es que es la capacidad del cerebro de predecir el futuro en base a experiencias pasadas. Y eso es lo importante. El cerebro trabaja prediciendo el futuro. Es como que tuviera una bola de cristal y siempre está pensando, no tanto en el presente, sino en lo que voy a hacer mañana. Cuando yo digo futuro puede ser esta tarde, mañana, la próxima semana. Pero ¿cómo nos organizamos? Nos organizamos de acuerdo a lo que tenemos guardado en la memoria. Entonces, el tener memoria es útil para proyectarnos al futuro. Ahora, ¿para qué recordar? ¿De qué sirve recordar? Que se muestra una medalla que circuló durante el Imperio Romano. Representa al dios Jano. Se fija que tiene como dos cabezas o dos caras, una que mira hacia el pasado y la otra que está mirando hacia el futuro. Eso es lo que representa el dios Jano. De ahí viene January y enero en homenaje al dios. Pero ¿para qué recordamos? Bueno, en primer lugar, para revivir o reconstruir experiencias del pasado. Para recuperar información o datos. Bueno, un estudiante que tenga una prueba tiene que recuperar las cosas que aprendió en clase. Para no cometer los errores del pasado. Para tomar decisiones o resolver problemas en el presente. Nosotros, si tenemos un problema actual, tenemos que ir a la memoria para recuperar la información necesaria para solucionar ese problema. Y como ya mencioné anteriormente, para predecir, planificar y proyectarnos al futuro, porque es nuestra vida que va a continuar. Por lo tanto, sin memoria, obviamente no hay pasado, pero tampoco hay ni presente ni futuro. De ahí la importancia que tiene esta capacidad de nuestro cerebro. Ahora, esto que están viendo ahí es mentira. Porque muchos piensan que debe haber y los investigadores también, en el siglo pasado, buscaban dónde se almacena la memoria. Nunca pudieron encontrarlo, porque no existe el disco duro en nuestro cerebro donde esté la memoria, o un chip que uno puede meter y sacar. Afortunadamente, porque se imaginan ustedes que si toda la memoria estuviera en una especie de disco duro y le pasara que el disco duro se borra, como les pasa a los computadores, ahí andarían todos con amnesia. Bueno, pero eso solamente para graficar. En realidad la memoria se almacena en redes neuronales, en las conexiones que se establecen entre las neuronas y que a su vez forman redes en todo el cerebro, fundamentalmente en la corteza cerebral. Pero, por lo tanto, no hay un solo depósito de memoria en nuestro cerebro. Y además hay diferentes almacenes en los cuales se guarda la memoria, se almacena por periodos relativos de tiempo. Dentro de los almacenes de la memoria, el primer almacén que tenemos es de la memoria sensorial. En ese espacio que está en nuestra mente, ingresa toda la información que recibimos cuando salimos al medio ambiente o aquí mismo. Me entra información visual de todos ustedes, también puedo identificar los colores, un montón de informaciones. Auditivamente todavía no tengo mucha información, pero me llega mucha información. El cerebro desecha la mayor parte de la información, a menos que uno preste atención. Yo puedo prestar atención en alguna de las personas que está delante y lo voy a tratar de fijar en mi memoria. Pero necesito entonces atención.
Bueno, la memoria sensorial, la mayor parte se pierde, porque es imposible que el cerebro almacene todas las experiencias que llegan al cerebro. Sería malo porque genera mucha basura. Entonces, desecha todo y solamente se fija en una cosa, a la cual le prestó atención. Y al prestarle atención, pasa a otro otro almacén de memoria, que es la memoria a corto plazo, que es esa memoria en que uno mantiene una información durante un pocos segundos, 30 segundos, hasta que la utiliza para solucionar un problema. Pero puede ser también, por ejemplo, un dato. Yo quiero saber, me conozco a alguien acá y le pido supongamos, antes era más el teléfono, el número de teléfono o el correo electrónico, pero no tengo dónde escribirlo. Entonces tengo que repasarlo en la cabeza para que no se me olvide. Puede que llegue alguien y me habla, ¡pucha! Se me olvidó. Entonces, te fijan que es una memoria muy frágil y se olvida también de ahí. Pero lo importante es que esa memoria, esa información que está en la memoria de corto plazo, lo importante es que pase a una memoria de mayor duración. Y eso se consigue con un proceso que se llama de consolidación. Esa consolidación la ejecuta una estructura del cerebro de la cual vamos a hablar más adelante también, que es el hipocampo. A lo mejor ustedes han escuchado hablar del hipocampo, como que el nombre viene del caballito de mar en realidad, que es el encargado de construir la memoria. Entonces, el hipocampo transforma la memoria. Consolidar significa transformar la memoria de corta duración en una memoria a largo plazo. Pero una memoria de corto plazo la transforma en una memoria a largo plazo. Eso lo realiza el hipocampo. ¿Y cuándo lo hace? Cuando estamos durmiendo. En la noche, cuando estamos... Bueno, todos dormimos en la noche, en realidad. De repente podemos dormir en el día, pero cuando se adquiere una información y después se duerme, aunque no sea en la noche, se consolida mejor. O sea que ustedes al mediodía, si después de esta charla se pega una siestecita, se van a acordar de todo horas después. Bien, entonces de esa manera se almacena en una memoria de largo plazo, en el cual la información puede estar durante mucho tiempo, incluso para toda la vida, dependiendo de cuán importante sea la experiencia. Ahora, cuando nosotros necesitamos esa información, cuando tratamos de recordar algún dato, tenemos que recuperarla desde la memoria a largo plazo y vuelve a entrar a la memoria de corto plazo, lo cual la hace susceptible a variaciones, porque se puede perder, o lo más frecuente es que se modifique y se reconsolida, se reconstruye. O sea, se construyó, pero después se reconstruye cuando uno recuerda, que es más o menos lo que se hacía al hacer la reconstrucción digital con la inteligencia artificial, es sacar recuerdos de la memoria de la persona, reconstruirla en forma digital. Entonces, cuando hablamos de memoria a largo plazo, eso es lo que conocemos como la memoria. ¿Ah? Uno dice, tengo mala memoria, es porque no puede almacenar las cosas o no las puede recuperar desde el almacén de memoria de largo plazo. Bien, pero esto que llamamos la memoria, tampoco hay un solo tipo de memoria, por lo menos hay dos tipos de memoria que conocemos con los nombres de la memoria declarativa o explícita y la memoria no declarativa o implícita. ¿Qué es eso? La memoria declarativa, como el nombre lo dice, son aquellos recuerdos que se pueden declarar con palabras. Por ejemplo, un estudiante tiene almacenado su conocimiento de la memoria y uno les pregunta y me contesta. Uno defíname tal cosa, o bien son todos los datos que nos enseña o la información que recibimos en nuestra educación, en el colegio, en la universidad, todas aquellas cosas que intentaron enseñarnos, que nosotros no las aprendimos y que se olvidaron. La mayoría de las cosas no servían en realidad, pero fueron útiles, porque permitió ejercitar nuestra memoria. Pero son datos, son fechas. Pero dentro de esa memoria, me estoy adelantando, declarativa, existen dos subtipos. Una es la llamada declarativa semántica, esa es la que tiene que ver con datos, con fecha, con nombres de personas, con ecuaciones, con diferentes tipos de datos, las cosas que uno tiene que estudiar de memoria, y que son las que más se olvidan, que se olvidan más fácilmente. Y la episódica es la memoria que tiene que ver con nuestra vida, con todas las cosas que han pasado como la biografía, y que se almacenan en conjunto con emociones. Entonces, uno siempre recuerda fechas clave. La primera vez que fui al colegio,
después el matrimonio, los hijos, todas cosas que son muy difíciles de olvidar. Esa es la memoria episódica. Ambas memorias, o la semántica y la episódica, dependen del hipocampo, que ya lo mencioné. Ahora, la otra tipo de memoria es la no declarativa, que como el nombre lo dice, no se puede expresar con palabras, sino que con acciones, con conductas. Yo, por más que le diga, no hay ningún piano por aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo soy un eximio pianista, puedo tocar cualquier melodía en el piano. Entonces, pregunto si hay un piano, porque me tocó que una vez y atrás había un piano, no me había dado cuenta. Bueno, soy un eximio pianista, pero ¿cómo lo tiene que demostrarlo? Tengo que tocar el piano. Esa es una memoria no declarativa, pero que se adquiere en base a entrenamiento. Repetir, entrenar, andar en bicicleta, manejar un auto, bailar, practicar un deporte. Todas son cosas que las personas hacen sin pensar. No necesito prestar atención para manejar el auto después de varios años. Al principio sí, pero después no. ¿Se fijan? Que no pasa por la conciencia eso. Y tenemos, esos son las destrezas o hábitos que están acá. Son desarrollo de hábitos. Una conducta que se repite en el tiempo se transforma en un hábito. Y depende de una estructura del cerebro que es el estriado. Y la otro tipo de memoria no declarativa es la memoria emocional. Yo les mencioné eso, que cuando de repente uno frente a una situación despierta una emoción en forma inconsciente, porque el cerebro asocia una clave con un estado emocional, ya sea generalmente placentero, o bien nostálgico, ¿no es cierto? Uno se pone a llorar, ¿no? Esa es una memoria emocional. Ahora, ¿cómo pasa esto en el cerebro mismo? Cuando uno recibe información, oye, bueno, hablar así de echado para atrás como estuviera en mi casa. Bien, entra la información por la retina, llega al cerebro y llega a la amígdala. La amígdala es el sensor de las emociones y verifica si esa información tiene un componente emocional. Si no lo tiene, no lo procesa. Ahora, si identifica una emoción, le habla al vecino que tiene al lado, que es el hipocampo, y le dice: hipocampo, esta información es valiosa, guárdalo en la memoria. Entonces el hipocampo consolida esa memoria, la transforma de una memoria de corta duración en una memoria de larga duración. Construye y consolida la memoria, y esto fundamentalmente durante el sueño, repito. Lo que hace el hipocampo es lo siguiente: toma digamos, no una fotografía, sino que recoge los estímulos sensoriales, por ejemplo, lo visual, lo auditivo, lo olfativo, lo táctil, todo, y genera una especie de rompecabezas, arma un rompecabezas, y eso lo almacena en la corteza cerebral, en toda la corteza cerebral. Pero cuando tiene que reconstruir la memoria, tiene que volver a rearmar el rompecabezas y sacarlo, porque lo que visual va al área visual del cerebro, lo auditivo al área auditiva del cerebro, lo desmembrena, deshace el rompecabezas. Pero para recuperar la memoria tiene que armarlo de nuevo. Y en ese proceso se pueden perder piezas del rompecabezas. Entonces, y obliga a la persona a rellenarlo con cosas que a lo mejor no corresponden, pero tiene que volver a armar la figura. Pero, repito, el rol del hipocampo es fundamental. Bueno, el estriado tiene que ver con la habilidad de destreza y la corteza. Toda la corteza es sitio de almacenamiento de la memoria. Bien, ahora, tenemos la memoria ya en nuestro almacén a largo plazo. ¿Cómo hacerlo para cuidarlo, para que no olvidar las cosas? Bueno, estos son algunos datos que tienen que ver con estilos saludables de vida. Entonces, lo principal es dormir bien. Mejor dicho, dormir, porque hay estudiantes que pasan toda una noche estudiando para un examen que van a tener el día siguiente. Puede que les vaya bien en el examen, porque todo está en la memoria de corta duración, pero a la semana siguiente ya no se acuerdan de nada. ¿Por qué? Porque no se consolidó, no durmieron. Comer sano. Comer sano que tiene diferentes... cada cual tiene su propia noción de lo que es comer sano, pero es la comida
que tiene todas las cosas nutritivas. Hacer ejercicio, aprender cosas nuevas en cualquier edad y también establecer vínculos sociales y recurrir a la conversación, conversar, juntarse con gente. Y por supuesto leer, y sobre todo si se lee con compañía, mejor todavía. Bien, hay un autor que escribió un libro que llamó Los 7... ¿Cuánto me queda? No mucho. Ojo que es mi hija la que me está... Bueno, hay situaciones en que la memoria falla, pero no son fallos provocados por una enfermedad. Es lo que Daniel Schaffner llama los 7 pecados de la memoria. Que como los pecados capitales, ustedes saben que son 7, unos que son por omisión y otros que son por comisión. Los pecados por omisión son fallas en la recuperación de la memoria. Y ahí, pues, ahí está. Uno de ellos es la transitoriedad. Bueno, ya decíamos que la memoria es frágil y vulnerable, o sea, fácilmente uno se olvida de las cosas. Entonces tenía que pasar a comprar tal cosa, no lo hice, ups, se me olvidó. La distracción, o sea, cuando uno no presta atención a las cosas que está haciendo, entonces ¿cómo se va a acordar de lo que hizo si no prestó atención o lo que le dijeron? Bueno, mi señora siempre me dice, lo que pasa es que no me prestas atención. Bueno, y eso es culpa por omisión. Lo otro es el bloqueo, que a muchos les pasa cuando que no puede rescatar una información que sabe o que yo sé que está guardada. Yo sé cómo te llama, cómo se llama, se encuentra una persona en la calle, cómo es que se llama este amigo, y no se acuerda nunca. Y uno se viene a acordar cuando ya se fue. Ese es el bloqueo. Hay algo que impide rescatar la información. La otra son las fallas por comisión, que esta ya está un poco más seria, porque son fallas en la construcción de la memoria. Algo pasó en el momento en que la información tenía que ser consolidada, o cuando pasó a ser una memoria a largo plazo. Y decimos que en esos momentos la memoria no se engaña. Ahora, no es que la memoria no se engaña, lo que pasa es que el cerebro percibe la realidad no es 100% como es, sino que es una interpretación. El cerebro interpreta la realidad, no es una copia fiel, no es una fotografía ni una grabación de la verdad. Entonces, eso lleva a la generación de falsos recuerdos, o sea, recordar algo que nunca ocurrió, o bien porque alguien me lo contó, yo lo asumí como que era verdad. Yo siempre me acuerdo, mamá, ¿te acuerdas cuando me subí a un árbol, me caí, me quebré esta pierna? No, hijo, ese no fuiste tú, fue tu hermano. O compañero que dice, yo estuve en el viaje del curso, en el viaje de estudio. Nunca estuvieron. Pero como no habían fotos, no pudimos desmentirlo. Lo otro es la sugestionabilidad. Es la facilidad con que nosotros somos sugestionados por otras personas que nos meten ideas equivocadas, información incorrecta. Esto pasa mucho en los juicios, cuando hay un testigo que tiene que declarar un evento, un accidente, un choque. Entonces los abogados son especialistas en sugerir cosas, sugestionar a la persona. ¿Cómo era el fulano que lo asaltó? Era como de 1,80 m, blanco. ¿No sería que era de 1,50 m y más bien moreno? Y uno empieza a pensar, ¿sabe que parece que sí? Empieza a sugestionarse, al final termina declarando lo que quiere el otro. Los otros son los sesgos, de los cuales voy a mencionar más adelante cuando hablemos de la reconstrucción. Pero el hecho de que cuando uno se remonta al pasado, generalmente lo hace con los conocimientos que uno tiene ahora en el presente. Entonces distorsiona el recuerdo. Incluso con los cambios de la modernidad hay cosas que antes se hacían y que ahora no se aceptan, ¿no es cierto? Pero que uno lo trata de modificar y al final lo interpreta los eventos pasados con lo que uno sabe ahora, o con las creencias, incluso desde el punto de vista político, cuando hay lo que llaman la memoria histórica. De repente se trata de reconstruir el pasado, pero para distorsionar el presente y el futuro. Ok, y bueno, el otro es la persistencia, que hay recuerdos que uno desearía eliminar de la mente, pero que vuelven, son como los cargos de conciencia, ¿sí? Que es muy difícil de olvidar.
Bien, ya que se habló de la reconstrucción de la memoria digital, nosotros lo que hacemos es hacer una reconstrucción de memoria natural, ¿no es cierto?, en la cual los recuerdos se reconstruyen activamente, pero los recuerdos, cada vez que nosotros traemos a nuestra memoria un evento del pasado, lo reconstruimos. Algún cambio le vamos haciendo. Es como una casa que se construyó, pero siempre se le están haciendo arreglos, modificaciones, pinturas, qué sé yo. Los recuerdos no son como fotos estáticas o inmutables, ¿no? El cerebro no se dedica a sacar fotos ni a hacer grabaciones, sino que se modifican y se adaptan en función de factores, como lo que mencionamos anteriormente, creencia, el estrés. A veces en una situación de estrés, la memoria que se forma no corresponde mucho a la realidad. La influencia de las emociones, los nuevos conocimientos o la sugestión, como ya lo mencionamos anteriormente. Este proceso puede llevar entonces a distorsiones, información inexacta, engañosa o falsos recuerdos. La memoria personal puede ser, pero además, a propósito de la inteligencia artificial, esta memoria personal también puede ser reconstruida en forma digital, con la tecnología de la inteligencia artificial que ya se ha mencionado. Y eso genera lo que se llama una memoria sintética. Tenemos por un lado la memoria natural y la memoria sintética. Y que se recrea una experiencia visual del pasado que puede haberse desvanecido, cambiado, olvidado por el tiempo. Es lo que se pretende hacer en este proyecto, recuperar memorias que pueden estar media nubladas o no hay registro físico de ese recuerdo. Y voy a... Ahora, otra cosa que hay que tener presente, que el olvido es una cosa natural. El cerebro no almacena todo y tampoco conserva toda la información, solamente aquellas cosas que son importantes. O sea, por lo tanto, olvidar es algo que es normal, forma parte de la memoria misma. Y se borra porque se borra lo que no es importante. No todo olvido es señal de enfermedad. Puede ser por falta de sueño, cansancio, distracción, falta de atención. Ahora, yo me voy a saltar esta otra, lo dejo para las preguntas porque ya estoy terminando. Hay lo que se llaman los ladrones de la memoria. Los ladrones de la memoria. El tiempo es el principal ladrón de la memoria. Con el tiempo las cosas se olvidan. El envejecimiento, cuando aparecen los trastornos cognitivos. El estrés crónico lleva a depresión, pero el estrés agudo lleva a ansiedad, que también es un trastorno que puede afectar la memoria. El aislamiento. Bueno, los que pasamos por la pandemia y estuvimos aislados en nuestros hogares, sabemos bien de qué se trata, ¿no es cierto? Pero una cosa interesante o importante también, el pasado es importante para entender y organizar el presente por el bien del futuro. Por tanto, vivir en el pasado impide gozar el presente. Hay gente, especialmente cuando uno llega a cierta edad, que vive como en función del pasado, recuerda solamente las cosas buenas del pasado, y todo pasado fue mejor, y lo cual no es verdad. Lo mejor que uno que tiene es el presente. Y hay que vivirlo, por supuesto. Entonces, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Lo decía Lao Tzu. Y no olvidar, ya que estamos hablando de memoria, no olviden que lo que se aprende con placer nunca se olvida, pero lo que se aprende con dolor tampoco. Hay lugares, ocasiones que probablemente todos lo tienen en su memoria, los que vivieron en esa época. En Nueva York el 11 de septiembre del 2001, en Santiago el 11 de septiembre del 73. Eso es, muchas gracias por la atención. Antes de presentar a Catalina, quería contarles que cuando hablamos con fundaciones adultas mayores para rescatar, como ya hemos dicho, la memoria emotiva de esas personas, pero nosotros le propusimos además que de esas 300 personas, al menos 30 fueran personas que estuvieran ligadas al mundo de la cultura, porque nos parecía que también podíamos hacer una suerte de contribución al rescate de la memoria social y cultural de esta ciudad. Y hemos pensado en un listado de 30 personas que podrían darnos señales de cosas de las que habitualmente hablamos, pero de las que no hay tanto registro
visuales. No sé, la memoria de las peñas en esta ciudad, la memoria de la nueva canción también, aprovechando que está Silvia Rula ahí, la viuda del Gitano Rodríguez. La memoria de ciertos lugares de recreo, de diversión, la memoria de músicos que han sido parte de la historia de la ciudad. Desafortunadamente acaba de morir Juanín Navarro, gran guitarrista y cantante de Los Cracks del Puerto, que era parte de estas 30 personas que nosotros queríamos entrevistar, pensando que él podía de alguna manera también hacer una contribución al rescate de esa memoria bohemia y de la música popular porteña. Eso solo para decir que en Valparaíso hay mucha memoria circundando que se está apagando y que de alguna manera hay que hacer contribuciones para que no se apague, digamos, no solo en el ámbito de la música, sino que también en el ámbito de los oficios, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos hace 2 años una exposición con Carlos Almarza, uno de los últimos volantineros, una persona además, no de los últimos volantineros, sino que de alguna manera cruza el mundo de hacer volantines, pero con el mundo del diseño, de una manera muy propia. Motemey, o sea, no hay personas en esa tradición en Valparaíso hoy día y esas memorias se están apagando. Entonces, nosotros pensamos que era posible desde este proyecto hacer una contribución al rescate de esas memorias también, pensando en trabajar sobre un Valparaíso que es más inclusivo, que de alguna manera tiene un relato transversal que nos une, ¿sí? Así es que también nos vamos a ocupar de que eso suceda en este marco. Cofundadora de Qatari Andes, una plataforma que transforma la sobrecarga de información en inteligencia estratégica para el bienestar colectivo. Es historiadora de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y máster en Historia del Arte, Crítica y Conservación de la Universidad Adolfo Ibáñez, con estudios sobre futuro y diseño especulativo de Parsons School of Design. Gracias. Y aquí, increíblemente, es futurista e investigadora especializada en soluciones emergentes frente a desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad o la salud mental. Es muy bonito eso de que seas futurista. Así que te damos la bienvenida. Muchas gracias. Hola. Sí, soy futurista, historiadora. Tengo como 2 etapas de la historia al futuro. Y hoy venimos a hablar, así como el profesor Mora habló toda la parte de memoria, ¿cierto? Este gran proyecto que es Memorias Sintéticas, entonces yo les voy a hablar de la parte sintética. Que entremos un poco en este tema de la inteligencia artificial y cómo realmente como sociedad, como mundo, vamos a orientar esta tecnología hacia un bienestar colectivo, porque es una tecnología que está creciendo a pasos agigantados, de forma exponencial. Por ponerles una data, Instagram se demoró 2 años y medio en 100 millones de usuarios y ChatGPT se demoró 2 meses. Entonces, realmente va a empezar a abarcar todos los ámbitos de nuestra vida. Y por supuesto, no es una tecnología neutra. Entonces, hay que entenderla y hay que saber cómo la vamos a orientar a un futuro de bienestar colectivo, porque va a ser parte de nuestra vida. Y bueno, por supuesto, proyectos como Memoria Sintética nos impulsan, ¿cierto? Y nos muestran maneras en que sí podemos ocupar la inteligencia artificial para el bienestar colectivo. De veras que es para allá. Ahí. Bueno, yo no sabía que estaba la bio, así que la puse igual. Historiadora, futurista y porteña, orgullosa porteña, cofundadora de Qatari Andes, que, claro, es una plataforma de inteligencia estratégica para el bienestar colectivo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué hacemos nosotras? Monitoreamos las tendencias tecnológicas, ecológicas, sociales y monitoreamos lo que se está orientando al bienestar colectivo. Con eso nos referimos a un futuro donde tanto personas como comunidades y ecosistemas prosperen en conjunto, ¿no? Hoy en día estamos en un mundo en que la ecología parece no prosperar, algunas comunidades sí, otras no. Entonces, nosotras monitoreamos innovaciones, nuevas políticas públicas, todo lo que esté sucediendo en torno a ese bienestar colectivo
en Qatari Andes. Entonces, desde ahí viene esta pregunta, cómo la inteligencia artificial puede aportar un futuro de bienestar colectivo, y también con Memoria Sintética vuelvo al video de Pau, que es el fundador, y que él dice, salgamos de esta dicotomía muy mediática de si la inteligencia artificial va a venir como a asesinarnos en el futuro o va a solucionar todos nuestros problemas como en ese tecno-optimismo. Y la verdad es que no, hay millones de matices y millones de formas en que se puede usar la inteligencia artificial y en que va a interactuar con nuestras vidas. Por lo tanto, por eso es lo importante pensarla en cómo se orienta hacia el bienestar. Y entonces, dentro de nuestras investigaciones, hay dos tendencias claves que están orientando la inteligencia artificial al bienestar colectivo. Una es la alfabetización en IA, que es efectivamente eso, literalmente cómo comenzamos a entender esta tecnología, qué es, para qué sirve, dónde está. Y IA que nos represente, que tiene que ver un poco ya con lo que dijo Manuel, en que estos grandes modelos de lenguaje están entrenados con información en general del norte global, por lo tanto muchas veces no nos representa, no representa idiomas minoritarios, no representa minorías, no representa Valparaíso, por ejemplo, pero ya viene eso. Entonces, y la alfabetización en IA es clave porque nos asegura que la inteligencia artificial no siga aumentando las brechas. Porque si algunos conocemos y entendemos cómo funciona y para qué se usa, y la usa a su favor, y otros no, entonces las brechas sociales, las brechas económicas van a seguir aumentando. Entonces, la alfabetización en IA es clave, que empecemos de a poco a entender, a leer, a conocer qué es un LLM, estos Large Language Models, que hay muy pocos en el mundo porque se cuesta billones entrenarlos, entonces desde ahí es donde todas las otras aplicaciones sacan su información. Pero esta no es una charla que nos vamos a meter ahí, pero en el fondo es un llamado a todos, en verdad, que nos vayamos alfabetizando en inteligencia artificial. Y la otra es la IA que nos represente, que esta es muy potente porque realmente ChatGPT es un gringo. O sea, está entrenado con el material que está en Internet y de hecho, desde el 2010 es cuando realmente se potencia la inteligencia artificial porque recién en ese momento hay tanta data y tanta información en Internet. Antes no había la capacidad informativa para poder entrenarlas y que pudieran conversar y hacer todo lo que hacen hoy día. Y lo que está en Internet, el 50% está en inglés. Entonces, tiene una mirada anglosajona, tiene una mirada desde una parte del mundo. Entonces, esta tendencia ya que nos represente está creciendo un montón y va a mitigar, ¿cierto?, esta amenaza, que la inteligencia artificial sea solo una cultura, un idioma, una forma de ver el mundo. Entonces, por ejemplo, CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, está creando un proyecto que se llama LATAM GPT, que efectivamente está entrenando a un LLM con nuestra cultura, con nuestro idioma y con nuestros idiomas indígenas también. Entonces, también hay otras iniciativas que entrenan en conocimiento, en sabiduría indígena, hay iniciativas africanas. Es una tendencia, la IA que nos represente, que está creciendo un montón, tanto como la alfabetización en IA, que ahí hay temas en empresas, temas educacionales. Google está con un programa muy grande para alfabetizar en IA a los profesores. Entonces, son dos tendencias clave y lo interesante de este proyecto de memoria sintética es que contribuye a estas tendencias, las amplifica, las suma y además obviamente las trae a Valparaíso. ¿Y por qué este proyecto alfabetiza en IA? Bueno, porque ahora ya estamos conversando todos de inteligencia artificial. Van a ser 4 o 5 meses, ¿cierto?, que esto dura, que muchas personas de esta comunidad se van a ver envueltas en un proceso de inteligencia artificial, desde la capacitación que se le va a hacer a los voluntarios, a, por ejemplo, cómo promptear esas memorias. Este concepto del prompt, que es como una nueva forma de conversar, que es con una inteligencia artificial. Es así como uno se comunica con la IA, con prompts, que es como uno le escribe. Entonces, acá hay toda una capacitación en torno a eso. ¿Qué le digo para que me genere la imagen? También, por ejemplo, hay una cosa interesante, que memoria sintética ocupa un modelo de lenguaje más antiguo de los que hay ahora.
porque como la memoria es borrosa, ¿cierto? Como nos comentó, uno lo va reconstruyendo. Entonces, cuando les mostraban a las personas imágenes muy nítidas, ah, no, ese no soy yo, ese no era mi memoria. Entonces, ocupan modelos más antiguos. Entonces, todo eso nos va alfabetizando en el uso de la IA. Y por otro lado, ya que nos represente, el proyecto Memoria Sintética, al saber los sesgos que tiene la IA, entrena su modelo con imágenes locales donde hacen los proyectos. Porque la IA, por ejemplo, la de OpenAI o la de Google, la de Meta, sí conocen, por supuesto, lo que es Nueva York, lo que es París, porque hay miles de imágenes en Internet de la calle 1, de la calle otra, del detalle, ¿no?, de lo que son esas ciudades. En cambio, no conocen Valparaíso, no conocen su especial geografía, no conocen su arquitectura. Entonces, para este proyecto en Valparaíso, se mandaron 150 imágenes de la plataforma En Terreno, que es este banco de memoria colectiva un poco, para que la IA nos empiece a conocer y pueda realmente mostrarnos nuestras memorias. Bueno, y acá les quiero hacer, esto se me movió la línea ahí, pero vamos a hacer un ejercicio de futuro. Los futuristas, sí. Los futuristas nos dedicamos a proyectar lo que está pasando en el presente y cómo eso puede evolucionar hacia el futuro. Entonces, acá estamos en un proyecto experimental, ¿cierto? Un proyecto cultural. Pero ¿qué pasa si en el 2035 la Estrella de Valparaíso nos dice que en Valparaíso se inaugura el servicio público de memorias sintéticas, sumándose a la tendencia mundial? Entonces los ciudadanos podrán transformar sus recuerdos en imágenes para preservar historias locales y alimentar decisiones futuras. Entonces, ¿qué pasa si este proyecto, que ahora es experimental, se vuelve en una política pública, se vuelve en un servicio público y hay una oficina dentro de todas las que hay de la municipalidad donde uno va a registrar sus recuerdos, porque de esa manera tomamos mejores decisiones hacia el futuro? Por ejemplo, bueno, y esto en todo caso no se me ocurrió a mí, los mismos de Memoria Sintética hicieron esta oficina ciudadana de memoria, esto está en catalán, yo no leo catalán, pero la hicieron en el Museo del Diseño en Barcelona y especularon sobre cómo podía ser este servicio público. Y ahí entonces, si uno tiene ese servicio público y si uno mira 10 años al futuro, siempre hay que preguntarse consecuencias de que esas cosas pasaran. Entonces, ¿qué memorias, por ejemplo, en este servicio público se deberían preservar? ¿Quién decide qué se guarda y qué se olvida? Sería un gran tema, ¿no? Y si esta política pública podría ayudarnos a sanar, a conectar generaciones o incluso anticipar crisis futuras. Todo eso se abre cuando uno mira el futuro. Y bueno, los dejo con que un futuro de bienestar colectivo se construye con inteligencia colectiva, con memoria colectiva, y que lo que va a hacer este proyecto es generar esa inteligencia a modo de memoria, que es otro tipo de inteligencia, ¿no?, de forma colectiva. Y además los invito a Catari Andes, que es la plataforma de inteligencia estratégica para el bienestar colectivo. Los invito a conocerla y a mirar muchas otras más tendencias que están moviendo el mundo. Bueno, yo aquí me colé en el panel. Soy Paula Mora y junto a la Cristi Vergara, que es muy tímida, que está ahí atrás, somos Efecto Bisagra. Somos Efecto Bisagra y somos un poco las que han producido este proyecto y estamos conduciendo toda esta iniciativa con el apoyo, por supuesto, de estas lumbreras que hoy día nos acaban de dar estas charlas magistrales, ¿vale? Porque es importante tener esto, ¿no?, en la referencia científica, porque este es un fondo de ciencia que nosotros nos ganamos, a partir del cual se buscaba generar experiencias, transmitir contenidos científicos a través de experiencias culturales, ¿vale? Y por eso entonces nosotros traemos este proyecto acá a Valparaíso y vamos a finalizar, tal como decía Manuel, con una exposición de todas las imágenes que podamos levantar, ¿vale? Y
me voy a adelantar alguna pregunta que espero que se iba a preguntar, que era ¿cómo participo? Porque esa era la primera que yo quería que apareciera. ¿Cómo participo de esto? Porque esto es abierto, es gratuito, ¿ya? Y a través de esta página web que creamos, que es muy linda porque la diseñó la Cristi, ustedes pueden agendar una sesión que es una entrevista, en la que una dupla de jóvenes como yo, y más jóvenes, por supuesto, que son a los que vamos a capacitar. ¿Capacitar por qué? Porque tal como decía la Cata, es muy importante que al momento de ingresar instrucciones a la inteligencia artificial hay que saber hacerlo. No es llegar y preguntarle cosas, porque es muy fácil que la inteligencia artificial te conteste cualquier cosa y de manera muy desvergonzada y muy como que, oye, es así y tú estás equivocada, ¿ya? Entonces, vamos a entrenar a jóvenes porteños en el prompteo, en cómo se hacen estas instrucciones, y también a otros en entrevistas en profundidad. De modo que se puede llegar en 1 hora a un vínculo súper íntimo con el entrevistado para las personas que quieran ser entrevistadas. Luego, por supuesto, lo que nos gustaría a nosotros también, y ahí te pido, Alex, que volvamos a la página, en la página, además de agendar, aparece, por supuesto, toda la explicación de qué se trata el proyecto, algunas de las memorias que ya hemos generado, porque ya hicimos un testeo con porteños y generamos una serie de imágenes, y luego al final hay un formulario de contacto. Bueno, aparece un poquito toda esta explicación que ya hemos dado en este marco teórico. También aparece, y eso es importante, una charla TED del fundador de Domestic Data Streamers, que son quienes nos han facilitado toda esta metodología. Exacto, y que va a estar acá para la inauguración de octubre de la exposición. Los 2 fundadores de Domestic Data Streamers, que son esta agencia de diseño súper de vanguardia, van a estar aquí acompañándonos en la inauguración y han estado acompañándonos en todo el proceso. Y están ahora en Cataluña sabiendo que está pasando todo esto y están súper emocionados. Esta persona entonces va a venir presencialmente y vamos a tener una gran charla abierta a todo público. Y luego entonces, más hacia el final, sí, las explicaciones, y acá hay un formulario de contacto, y esto es importante. Alguien también podría contactarnos por ahí. Oye, tengo mi abuelito, me gustaría que lo contactaran, pero él no tiene internet, ¿cómo lo hago? Todo lo que ustedes nos escriban ahí nos puede llegar. Y además, si ustedes se entusiasmaran y quisieran ser parte del proyecto como voluntarios, como capacitarse también, ayudarnos en toda la elaboración de entrevistas, que vamos a tener que hacer muchas si queremos realmente generar una memoria colectiva que sea representativa, porque con 40 memorias aisladas no logramos mucho. O sea, por eso hablamos de un número que sería el glorioso de 300, ¿vale? Entonces necesitamos mucha gente que nos apoye en las entrevistas porque son personales 1 a 1. ¿Vale? Entonces aquí también, si alguien quisiera participar de esas capacitaciones, si alguien quisiera participar como voluntario en otras de las instancias, vamos a seguir teniendo paneles de este tipo de aquí hasta octubre, y también vamos a tener un montaje muy lindo que se va a empezar a montar en octubre. Entonces vamos a necesitar gente que nos pueda acompañar en todo este proceso.